Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec y Air Technics. Es un gusto para mí presentarles al ingeniero Horacio González, gerente de ventas para México y Centroamérica de la marca Air Technics. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, Horacio. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bueno, es un honor para nosotros tenerlos con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a presentar una conferencia muy importante a cargo del doctor Armando Hernández Ramírez, con más de 47 años de carrera profesional, catedrático en la Universidad de La Salle, del Bajío, conferencista internacional, y hoy nos presenta la presentación de actualización al diagnóstico de lesiones de caries, detección y tecnología. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Bienvenido. Para mí, como mencionaba el señor González, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y compartir algo así rápidamente en una hora de mi experiencia adquirida a través de 47 años, en donde ya se han de imaginar cuando yo empecé la odontología casi a pico y pala, a lo que hacemos ahora y una gran diferencia, y nos vamos a enfocar sobre todo el aspecto de detección y tecnología en la actualización y la detección de lesiones de caries. Una de las cosas importantes es, históricamente hablando, no sé, muchas de ustedes lo han de saber, si no se los comparto, estuve 6 años en FDI, en el Comité de Práctica Dental, en donde una de mis actividades fue trabajar de la mano con ese señor que está ahí junto conmigo, que es Nigel Pitts, quien desarrolló todo el sistema IGDAS y ahora el ICSMS, y ha sido en ORCA uno de los puntales en todo lo que es el manejo de caries y detección de caries. Y es importante porque viene la evolución cayendo hasta las nuevas clasificaciones. En el año 2003, en Australia, determinamos también en FDI, estando yo como presidente de la Asociación Dental Mexicana, miembro de todo lo que es la asamblea que aprueba todos los statements o declaraciones de principio, darle un plazo perentorio a la clasificación de cavidades de Black para tornar a clasificación de lesiones. Lo que pasó a lo largo de los años es de que vinieron apareciendo una cantidad de clasificación de lesiones de caries de todos tipos, colores y sabores, y realmente la que yo pudiera recomendar en este momento es la clasificación de caries que la Asociación Dental Americana publica hace 1 año y medio, en donde la que están viendo ustedes en pantalla, en donde de nuevo ya no hay clasificación de cavidades, es únicamente manejo la lesión de caries, con algunos consejos del verde al rojo para el manejo de la misma lesión. Ahora está totalmente comprobado y demostrado, e incluso hasta con cortes histológicos, que todos los elementos coadyuvantes a la detección de lesiones de caries, no nomás el criterio clínico que se maneja con IGDAS, que es visual, son muy importantes para tener una exactitud mayor en la detección de lesiones de caries. Esta clasificación incluye el IGDAS, incluye otras clasificaciones, por ejemplo la de lesiones interproximales, porque en lesiones interproximales es otro tipo de tecnología la que vamos a necesitar nosotros para ayudarnos en esa detección temprana. Masler en los años 50 habló de que el proceso de caries era un proceso reversible y casi lo agarran a jitomatazos en la Academia Operatoria Dental en los Estados Unidos, y ahora sabemos que era totalmente cierto y lo manejamos a día con día, que es un proceso reversible en el cual lesiones que no son cavitadas son totalmente remineralizables, lo que requiere una exactitud en el diagnóstico temprano de las lesiones de caries para elaborar todos los procesos de remineralización. Por lo tanto, la detección tradicional orientada a la preparación y restauración de las lesiones de caries únicamente por medios mecánicos y el fresado cambió a tornar hacia el área de diagnóstico
y en la operatoria actual, en donde está enfocada al cuidado de la lesión de caries o vigilar la lesión de caries, por supuesto basado en un diagnóstico de la enfermedad, pero sobre todo en un diagnóstico temprano, insisto en que en temprano, ahorita vamos a ver la importancia de esto, y la remineralización de la lesión y control de enfermedad caries, que es otro tema, que ojalá algún día lo toquemos, en donde sabemos ahora que la enfermedad caries en realidad no es enfermedad, pero aquí vendría muchas discusiones sobre esto. ¿Por qué? Porque el biofilm dental es un biofilm normal de flora, de cual hay más de 56 bacterias que participan en el proceso de caries y que hay que controlar para que todas estas medidas de remineralización y de restauraciones bioactivas sean realmente positivas. En el diagnóstico de lesiones de caries hay una imagen de Bratal de Suecia, que es esta, en donde muchos de ustedes a lo mejor me han escuchado o me han visto con anterioridad, en donde les digo que realmente para identificar las lesiones de caries que están en este y en este diente, pues si le digo al chofer del casa y le digo, a ver, ven por acá, Nacho, ¿qué ves ahí? Me va a decir que 4 dientes picados, no hay problema. Entonces, lo importante es poder determinar en estas zonas, en el 1 y en el 2, en donde realmente es el verdadero diagnóstico de lesiones tempranas de caries. Porque si pasamos al 3, 4, 5 y 6, pues realmente estamos hablando de una macrodetección, o sea, una detección ya tardía, porque la cavidad ya está abierta y existe para ser restaurada. Los avances científicos han sido increíbles. Gracias a imágenes como esta, tridimensional de las lesiones de caries, podemos ver cómo aquello de la pirámide de caries y todo pasaron a la historia y vamos a manejar prácticamente tejido infectado, tejido afectado y tejido sano en cualquier tipo de lesiones en base al desarrollo de todas estas tecnologías 3D que nos permite evolucionar constantemente en el diagnóstico de las mismas. Pero es importante recordar cómo es el mecanismo de caries. El mecanismo de caries, la gran mayoría lo conocemos, en donde hay un ataque ácido. Las bacterias son las que producen ácido. Muchas veces le atacábamos únicamente a los azúcares y a otro tipo de carbohidratos, el desdoblar y hacer ácidos, pero ahora sabemos que si, por ejemplo, un paciente es de bajo riesgo y tiene bacterias, pocas bacterias cariogénicas en volumen dentro de su biofilm, pues realmente no va a tener lesiones de caries. En cambio, un paciente de alto riesgo de caries con un consumo mínimo de azúcares va a tener grandes lesiones de caries. La bacteria es la que produce los ácidos que se pegan en la superficie y eso nos va a provocar una desmineralización, una pérdida de calcio y fosfato. Otro de los puntos interesantes es qué pasa después de eso. Pues automáticamente en el 100% de los casos de una lesión de caries hay remineralización. La saliva, con todo y que no tenga los suficientes iones de calcio, fosfato y flúor, hay una remineralización automática inicial, pero después un porcentaje muy alto puede llegar a cavitarse. Lo importante en este momento es considerar que en esta zona interior no existen bacterias. Las bacterias no han sido involucradas dentro de una lesión de caries. Entonces esa es una de las cosas importantes y de las razones principales por las cuales no hay que abrir una cavidad cuando no está abierta y es una lesión incipiente. Y las nuevas tecnologías a eso nos van a ayudar, a poder identificar hasta dónde en profundidad o extensión tenemos una lesión de caries para poder determinar su manejo de manera adecuada. Si el proceso abunda, si el esmalte una vez está con una solución de continuidad, esto quiere decir está porosa, perdón, o está fracturado el tejido, entonces las bacterias van al interior y es cuando realmente viene una gran desmineralización y vendrá posteriormente la cavitación. Otra de las cosas interesantes en cuanto a las lesiones de caries es las bacterias involucradas según el nivel en donde está esto presente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de unidades taxonómicas de la lesión de caries. Y entonces, vamos a ver de nuevo que en la parte superficial del diente, cuando inicia, midiendo el porcentaje promedio de bacterias involucradas en esta situación, podemos ver cómo hay una concentración, en esto sí, alta, donde predomina en este caso el Streptococcus mutans, con una gran cantidad de unidades taxonómicas,
Y conforme va avanzando esa lesión y tenemos ahora en esta superficie una mancha blanca, que sería la primera fase, vemos cómo cambia el tipo de bacterias involucradas y hay otras bacterias que se van involucrando en esto y cómo hay una reducción del biofilm, en realidad en la cantidad de bacterias involucradas. Y conforme avanza y hay una parte más profunda y llega a dentina una lesión, vamos a ver cómo en esta ya no hay estreptococos tradicionales, sino queda únicamente el mitis y predomina la prebotela. Y cómo aquí se empieza a incrementar otra vez la cantidad de bacterias en unidades taxonómicas, pero todavía en muchos casos todavía puede ser reversible hasta ahí el manejo de una lesión, mientras no exista una cavitación franca. Pero cuando ya hay una cavitación, entonces cambia totalmente la flora bacteriana. Y es muy clásico el olor que da el tejido afectado por caries, una cavidad profunda, toda con la dentina reblandecida, y ahora sabemos que también en los procesos de caries tiene una participación muy importante, algo que pensábamos que únicamente se podía presentar después en la superficie, en la lengua, etcétera, en ciertos pacientes, que es el Candida albicans. Entonces, en una lesión de caries ya francamente cavitada, vamos a tener otro tipo de estreptococos, pero no los iniciales, una gran cantidad de lactobacilos, que son realmente quienes facilitan la destrucción de este tejido, y Candida albicans. Entonces, aquí en esto vemos cómo hay una disminución de bacterias, pero cambia el fenotipo de las bacterias, las unidades taxonómicas. Todo esto es importante para lo que vamos a hablar de lesiones tempranas de caries. Si nosotros hablamos de mínima intervención, no podemos dejar de un lado la detección tradicional. ¿Qué se consideró como detección tradicional? Todavía yo recuerdo hace, no sé, de mis 47 años, durante 20, 22 años, hice odontología tradicional utilizando el explorador, y posteriormente, los últimos 20, 25 años, hemos dejado de utilizar el explorador porque es una detección que no tiene absolutamente nada de confiabilidad, que tiene un porcentaje de exactitud demasiado bajo, cuando podemos tener ahora, utilizando sistemas visuales como el IGDAS complementarios con las nuevas tecnologías, exactitudes por arriba del 90% de exactitud en las lesiones de caries. Entonces, en lugar del explorador, los primeros pasos fueron únicamente inspección visual. Dentro del IGDAS se recomienda tener una muy buena iluminación, la superficie limpia. Esto es sumamente importante porque no hay que confundir, por ejemplo, la placa que se puede adosar en las fosas y fisuras de los dientes a una lesión en sí. Entonces la parte de profilaxis, de limpieza de la superficie, se convierte en una cosa fundamental. Observar la lesión de caries de manera seca y de manera húmeda, pero sobre todo magnificación. Las lupas no es únicamente para apantallar al paciente y que nos veamos así como libélulas, sino realmente es importante porque la capacidad visual que tenemos, y más adelante creo que tengo una imagen del porcentaje que tenemos en diagnóstico de lesiones de caries sin magnificación, y es realmente mínimo, que es un 15%, lo que tendríamos más o menos promedio de exactitud. Pero siempre me preguntan, ¿por qué no el explorador? ¿De dónde saca esa información? Bueno, vamos a hacer así rápidamente, una revisión del explorador. ¿El por qué no el explorador? Bueno, en primer lugar, Black, que es el papá de la odontología, y espero que sea su abuelito y no su papá, porque hay que aprenderle mucho a Black, pero los conceptos quedaron totalmente obsoletos. Él mismo decía en su libro publicado en 1914, de operatoria dental, dice, un explorador agudo debe ser usado con alguna presión, requerir un libre tiro a removerlo, la fisura puede ser marcada como restauración, incluso si no hay signo de caries. Black sabía que no había mucha exactitud y que lo que había que era sellar mecánicamente fosas y fisuras. Entonces, si avanzamos y tenemos más estudios de investigación, nos vamos a poder dar cuenta que, por ejemplo, los exploradores, al sondear, pueden causar defectos traumáticos, pueden causar contaminación cruzada, en donde existe realmente una cavitación con los tipos de bacterias que acabamos de ver, y lo inoculamos automáticamente con el explorador. Puede haber, y hay diferentes estudios de esto, como por ejemplo el de Loche,
Loche y colaboradores demostraron en 1979 la transmisión del Streptococcus mutans de fosas y fisuras infectadas a las sanas con el explorador. Responsables de falsos positivos, Piper y Lucy, en el año 90 demostraron el porcentaje de error del explorador, que es del 75% de error. Entonces imagínense la gran cantidad de restauraciones que yo mismo hice innecesariamente durante los primeros 20 años, 22 años de mi ejercicio profesional. Por otro lado, demuestran una sensibilidad demasiado pobre. Penning, Amerogent, Sif y Kate en Holanda hicieron un estudio en donde demostraron que solamente un 24%, lo que equivale a un 76% de error del explorador, las lesiones de caries pudieron ser identificadas con el mismo. Responsables de la causa de falsos negativos, Chan en la Universidad de San Antonio, Texas, en 1993, encontró que las lesiones de caries incipientes, el esmalte se encuentra intacto, demostrando una alta incidencia en el error de lesiones oclusales. Debido al uso y abuso de los fluoruros, en algunos dientes tenemos el esmalte bastante sólido, pero si hay alguna solución de continuidad y hay una pequeña filtración de bacterias, se empieza a desarrollar una lesión de caries más extensa, y es cuando entramos, abrimos la cavidad y, oh sorpresa, nos encontramos una caries profunda con mucho tejido reblandecido por todas las bacterias que ya mencionamos. El otro es responsable de diagnóstico y tratamientos erróneos. Lucy en el 2003 compartió la efectividad en el diagnóstico con láser, encontrando en la técnica visual un acierto del 12%. Esto quiere decir únicamente IGDAS. Visual más explorador, 14%. Y con láser, en este caso el Diagnodent, que fue desarrollado en 1998, el primer láser que empezamos a utilizar nosotros también en consulta privada, con una efectividad entre el 80 y el 90%. Hay una variedad muy grande de estudios en donde algunos dicen 90, otros 80, otros 82, depende del tipo de estudio, de la muestra utilizada, de la sensibilidad de las mismas, etcétera. Para poder tener en la actualidad un diagnóstico exacto de lesiones de caries, ¿qué vamos a requerir? En primer lugar, magnificación y excelente iluminación. Comprender el proceso de caries y las variables anatómicas, porque esto es importante, para poder ver qué es lo normal y qué es lo anormal. Por eso la importancia de tener un sustrato limpio, eliminación de superficie, de todos los elementos en la superficie externa. En la parte de radiografía o transiluminación, ha habido una buena desarrollo en este sentido. Hay equipos en la actualidad muy buenos para transiluminación digitalizada, el desarrollo del láser, pero sobre todo actualmente el desarrollo de toda la instrumentación de blue light y de otro tipo de detectores de láser, de lesiones de caries eléctricos, etcétera. Ha habido una gran variedad de equipos donde hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, de utilizar la gran mayoría. Les decía yo que por qué es importante la magnificación. Porque Pereira hizo un estudio y demuestra que la sensibilidad para una correcta detección de fosas y fisuras con caries sin magnificaciones es solamente un 17%, alrededor del 15 a 17% que yo les mencionaba. Entonces, ¿qué vamos a requerir? Una excelente magnificación que puede ser no solamente con las lupas, la ayuda de la cámara intraoral, etcétera. Pero vamos a hablar ahora de lo que estamos utilizando en este momento y desde hace 15 años aproximadamente. Cuando llegó a mis manos el primer Spectra hace 14 o 15 años, cambió totalmente la ayuda que tengo para utilizarlo, y como posteriormente van a ver algunos de los estudios, aquí sí tenemos del 90 o más de exactitud y comprobada con cortes histológicos de las diferentes muestras realizadas para poder tener una instrumentación que nos permita actuar y que nos ayude a detectar perfectamente bien las lesiones de caries. Tenemos en la pantalla, podemos ver la cámara con el espaciador, que es importante para poderlo tener, y tenemos en esta zona lo que es
una lesión de caries que el paciente la puede visualizar. A diferencia de las otras tecnologías como el Diagnoden, que era nomás un pip, y que me decían los pacientes, híjole, que su aparatito no pite, pip, dependiendo del número, de cuantificación por número, aquí es un aspecto muy diferente. Número 1, puedes guardar las imágenes. Número 2, el paciente lo está viendo, lo entiende perfectamente bien después de que se le explica cómo funciona la tecnología. Hay mucha gente reacia a usar esto, incluso me han dicho, es que eso es puro marketing, ¿no? Efectivamente puede ser una herramienta muy útil de marketing, pero no, es una herramienta muy útil para tener una exactitud en el diagnóstico de las lesiones de caries. Entonces, vamos a ver cómo funciona Spectra. En Spectra tenemos 4 LEDs que estimulan los productos metabólicos, que son las protoporfirinas, que es lo mismo que el LED láser en este caso, por ejemplo el Diagnoden, etcétera, y que se van a manifestar con color rojo, como lo vemos en esta zona, y el tejido sano se manifiesta en verde. Pero ¿cuál es uno de los avances importantes en el caso de Spectra? Que en el caso de Spectra, esas protoporfirinas no son únicamente lo que podemos detectar, como por ejemplo teñir químicamente el diente, etcétera, sino que a la hora de utilizar esta tecnología no vamos a depender de detección tradicional como puede ser el explorador, que ya hablamos suficiente de la detección de esto, ¿verdad? Y nos va a permitir diferenciar entre las diferentes capas de penetración de la lesión de caries para saber qué remover y qué no remover. Ahora hay muchos estudios demostrando que lo único que realmente tenemos que remover es el tejido infectado, que el afectado es totalmente remineralizable, que es mucho mejor ser conservadores que el paradigma aquel de que chille la dentina, hasta que a veces lo que chille es la pulpa y hay petróleo, sale sangre, entonces lo tenemos que manejar de una manera totalmente distinta. La luz LED, la luz azul, penetra, nos lee estas protoporfirinas, pero lo importante es que a la hora de meter un filtro, de filtrar esa luz, nos va a permitir, a través de ese filtro de 495 nanómetros, utilizar una tecnología Doppler, como el radar, que vamos a nosotros con ese software a poder no solamente identificar dónde hay tejido infectado o no, sino poder profundizar y poder tener una lectura en conjunto de toda esa lesión. Y entonces nos va a permitir, incluso hasta por el puro color sin leer la numeración, saber que si estamos en el color azul, estamos en esmalte superficial, si estamos en rojo, estamos en esmalte profundo, si estamos en naranja, estamos en dentina superficial, y si estamos en amarillo, sabemos que estamos en dentina profunda, independientemente de la medición promedio que nos da de 1 a 1.5, de 1.5 a 2, de 2 milímetros a 2.5 o a 3 en el caso de una lesión de caries profunda. Y esto nos permite, si hacemos cortes, ver a qué me estoy refiriendo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en este caso, que el amarillo es una lesión muy franca, contra lo que es el rojo y el azul, que son lesiones de caries absoluta y totalmente remineralizables sin necesidad de abrir. Entonces, tenemos esto que no se abre, tenemos esto, ¿verdad? Que empieza a dudarse en de abrir o no abrir. Si tengo, por ejemplo, un paciente que no tengo control de él, probablemente le hago una microodontología y trabaje incluso la zona roja. Si es un paciente con bajo control, lo voy a someter a remineralización. En este caso, por supuesto que vamos a hacer una cavidad. Alrededor de restauraciones existentes, la exactitud no me ha dado a mí en lo personal, y voy a ser honesto, una exactitud de un 90%, pero sí es una gran ayuda para saber, sobre todo en resinas, no tanto en la amalgama, porque en la amalgama se manda todos los colores por todos lados y los números por todos lados. Sí podemos hacer, checar también esa filtración. Y este estudio es uno de los últimos que fueron publicados, en donde se hace énfasis en que los parámetros del IGDAS deben ser auxiliados por métodos como el Diagnoden y el Spectra para tener un diagnóstico seguro, y el Spectra fue el que tuvo una efectividad del 99% en los estudios que se realizaron. Ahí tienen la referencia, es del Journal de la Asociación Dental Americana en el 2012, ¿verdad? Y es un estudio en donde yo tuve contacto con los autores
a través de mensajes y de mails, y realmente es importante y fue un estudio muy bien hecho. En México hay algunos estudios que se han realizado. El doctor José Cedillo realizó unos estudios en la Universidad de Ciudad Juárez, en donde también se demostró la efectividad de este equipo, ¿no? Pero vamos a ver realmente algunos casos clínicos para confirmar esto. Me faltan. Perdón. Tenemos, por ejemplo, aquí unas lesiones en una molar, en donde la importancia, hacemos un pulido en este caso con bicarbonato de sodio. Tenemos en este caso las lesiones, ahí tenemos una lesión franca y tenemos dos lesiones que se ven superficiales, pero vamos a utilizar esta tecnología. Y entonces utilizamos el Spectra y ahí claramente tenemos una visualización de lo que vamos a hacer. De manera tradicional, probablemente sería, o por lo menos hoyito aquí y hoyote acá, todo esto, pero tomamos una decisión. ¿Qué vamos a abrir? Únicamente lo que nos marca visualmente ya cavitado, y con el Spectra una gran concentración de bacterias. Se alcanzan a ver aquí algunos puntitos naranjas o amarillos en el fondo. Y tenemos una cavidad ya acondicionada. ¿Qué hicimos? Bueno, acuérdense, bicarbonato de sodio. Aquí se hizo la remoción de la lesión. Vamos a grabar el esmalte en donde no vamos, donde hicimos preparación de cavidad, y vamos a grabar el esmalte para colocar un material bioactivo, y se va a rellenar también la cavidad con otro material bioactivo. En este caso, un ionómero de vidrio de alta densidad. Tenemos el antes y el después. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación clínica de este equipamiento principal es la detección de lesiones de caries en superficies oclusales o superficies suaves, lingual, vestibular, palatino, etcétera. Ciertamente tiene una limitación para las lesiones de caries interproximales y tendríamos que auxiliarnos de otro tipo de tecnología, como puede ser, por ejemplo, el Dentacam, o puede ser otro tipo de instrumentación de transiluminación digitalizada, o la misma radiología digital, para poder complementar este diagnóstico. Pero podemos hacer esto, que es tratamientos mínimamente invasivos, conservadores, sin gran destrucción de tejido sano, que es la filosofía de mínima intervención. Pero vamos a continuar viendo algunos otros casos de aplicación. Restauración mínimamente invasiva, vamos a ver estas lesiones en este paciente. Este paciente tiene lesiones combinadas, tiene lesiones por erosión, fíjense los demás dientes, y únicamente tenemos aquí, haciendo la historia clínica. Este es un paciente de bajo riesgo, pero aún siendo de bajo riesgo, es un paciente que consume mucho Gatorade, ya dije la marca, doctor, no me la cobren, ¿verdad? O Powerade, para decir otra, y no sea tan marcado, ¿verdad? Voy a pagar 2 veces, me está diciendo por aquí. Estas bebidas deportivas tienen un pH exageradamente ácido y están provocando graves lesiones no cariosas, aguas con eso, lesiones no cariosas en pacientes, ¿verdad? Que consumen bebidas deportivas de este tipo. Entonces, vamos a ver el tratamiento de esto. ¿Qué nos auxiliamos? Bueno, vamos a meter aquí, ¿verdad? El Diagnodent, y fíjense lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra? Pues lo que estoy viendo clínicamente. Miren, por ejemplo, aquí, estas son erosiones, ¿sí? Tenemos aquí una cavidad, aquí otra que se ve clínicamente, miren, que sería esta, esto de por aquí, revisión con el Spectra, metemos el filtro, ¿y qué nos dice el filtro? Nos aclara el panorama. Y a esto es a lo que yo me refería del uso principal de esta tecnología. Aquí está la cavidad franca, la van a ver casi siempre en negro a la hora de ya meter el filtro del Spectra. Tenemos aquí un 2.1 en esta parte que decido que sí lo voy a abrir, pero tengo estas otras lesiones,
¿sí? Igual, por supuesto, todo esto que es erosión, y decido hacer una combinación. Como es un paciente de bajo riesgo de caries, su prueba del caries screen en el biofilm salió por debajo de 1000, acuérdense que de 2500 para bajo riesgo bajo, sus pruebas salivales también adecuadas, etcétera, decido entonces manejar de una manera diferente la situación. Utilizamos la remoción del tejido infectado. Utilizamos las nuevas tecnologías de micromotores eléctricos que nos dan exactamente una velocidad para que la fresa no corte más que el tejido infectado. Tenemos ahí, una vez limpio, metemos el espectra sin filtración. Y este es otro tip. No es, ya una vez abierta la cavidad, hay que tener, y es una curva de aprendizaje que nos ha costado tiempo poder manejar para poder tener el uso ya dentro de una cavitación, porque la indicación principal es abrir o no abrir. Para esto aquí ustedes pueden, independientemente de la fresa, poder haber utilizado, por ejemplo, una fresa inteligente tipo Smart-Burr, o utilizar remoción químico-mecánica, como puede ser Brix 3000, como puede ser Carisolv, como puede ser Papacari Duo. En este caso lo hicimos nosotros mecánicamente. Volvemos a meter el espectra y nos da una tranquilidad de que no tenemos más tejido infectado en esa zona, que era la principal cavitación, ¿no? Entonces tenemos el antes y tenemos el final. Y como ven, es una restauración sumamente conservadora. ¿Qué hicimos? En lo que es cavidades, restauramos con una resina de nanohíbrida, y lo que es todo lo que era las zonas de erosión, las sellamos con una resina Flow. Y ahora vamos a ver otro caso. En este caso vamos a utilizar también la misma tecnología bajo la velocidad exacta que nos indica para poder remover la amalgama sin un desprendimiento exagerado, sin provocación de color, para no tener demasiada vaporización del mercurio en la remoción de la amalgama. Ahí está retirada la amalgama. Tenemos en este caso una lesión de caries en esta zona profunda. Removemos la amalgama, removemos la lesión de caries profunda, el equipo nos da también una velocidad adecuada, utilizamos el espectra y vemos cómo quedó eliminado todo lo que queríamos eliminar, en este caso de tejido, auxiliados por el espectro. La foto inicial y la foto final. Aquí necesito hacer un cambio vamos a hacer un pequeño cambio rápido de un caso. Y vamos a mostrar otro caso en donde también utilizamos la tecnología de espectro.
Aquí vamos a ver otra lesión profunda, grande. En el caso de una restauración con resinas sónicas de alta densidad. De nuevo retiramos la amalgama. Retiramos el material. Utilizamos una fresa inteligente. Y vamos a utilizar el Spectra. En este caso, por supuesto que no podíamos utilizar el Spectra de manera inicial para hacer el diagnóstico de la lesión. Removemos toda todo lo que es la amalgama y vamos nosotros en este caso a ver cómo vamos y para qué vamos a utilizar el Spectra. En este caso hay una zona en donde tenemos una gran contaminación que existía debajo de la amalgama y les decía que esto es una curva de aprendizaje para utilizar el equipo, pero para que vean tiene muchos usos que podemos nosotros aplicar. Hacemos en este caso una desinfección con hipoclorito de sodio para remover todo el tejido infectado que encontramos en esa zona. Utilizamos de nuevo el Spectra y vemos cómo la cantidad de bacterias que había en esa zona, después aquí únicamente hicimos desinfección, disminuyó sensiblemente. Utilizamos una protección pulpar. Hacemos un grabado selectivo. Inyectamos el material restaurador. Polimerizamos, aplicamos glicerina hidrosoluble para inhibir la capa inhibida por oxígeno. Polimerización oclusal vestibular lingual. Checamos oclusión. Pulimos. Antes. Y final. Si quieren abrimos aquí el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos suficiente tiempo, que era lo que más en este caso creo que va a ser de interés para ustedes, tener esta interacción. Claro que sí, doctor Armando Hernández. Muchísimas gracias por esta interesante información. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos siguen vía Facebook les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su constancia. Y como bien lo menciona el doctor Armando Hernández, pueden escribir todas sus inquietudes para que sean respondidas por el doctor en un momento. A ver, la primera pregunta. Dice Gabriela Cuevas Farías, ¿qué tan confiables son? No leo ahí cuál es la pregunta completa. ¿Cómo se puede direccionar hacia la pregunta? Porque dice, bueno, yo nomás en la pantalla me aparece, buenos días, saludos desde Michoacán, ¿qué tan confiables son? ¿Qué tan confiables son los líquidos detectores de caries? Buena pregunta. Mira, los líquidos detectores de caries, según los estudios de Yen Go, realizados en la Universidad de Australia,
tienen una exactitud de alrededor del 70%. O sea, son confiables, pero tienen una detección del 70%. Pero esto es sobre todo para detectar en la lesión ya cavitada, o sea, el tejido infectado. No tanto para detectar en una superficie oclusal cerrada lesiones de caries, y mucho menos nos pueden dar ningún tipo de imagen, de medición, de profundidad, de extensión, pero sí tiene un 70% de efectividad. Yo los utilicé durante mucho tiempo también. Gracias, doctor Armando. Tenemos una pregunta de la doctora Jareni Sánchez. Doctor, ¿podría por favor indicarnos especificaciones para una correcta selección de lupas magnificadoras? Híjole, en esto mi principal consejo es que te acerques al proveedor que te permita personalizar las lupas. Esa es una situación muy importante. A veces queremos hacer falsos ahorros y realmente lo más acertado para no dañar tu vista es personalizar las lupas. ¿Qué quiere decir? Que el proveedor de las lupas te diga cuáles son las adecuadas para ti en todos sentidos, ¿no? En la magnificación, en la distancia focal, etcétera. Entonces mi principal consejo sería eso, personalizar las lupas. No tengo ninguna marca preferida de lupas en sí. Pues por ejemplo aquí en la clínica nosotros usamos 2, 3 marcas de diferentes lupas, pero la mayoría han sido personalizadas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Doctora Ana Laura Vázquez, doctor, ¿qué opina de los eliminadores de caries como el Carisol? Lo he empezado a utilizar y me ha dado buenos resultados, pero me gustaría saber más. Sí, mira, yo desde principios de los años 90 utilicé muchísimo el Carisolf con mucha efectividad. Ahora ya existe en México también un distribuidor de Carisolf. También que está por entrar, o si no es que ya entró el Brix 3000 y el Papacarie Duo. Todos son en base a cloraminas, en donde no solamente nos van a ayudar a remover todo el tejido infectado, sino hasta tienen cierto efecto de desinfección por el mismo contenido de las cloraminas. Sí es una herramienta importante para manejar mínimamente invasiva, menos invasiva una cavidad, por supuesto que funciona también. Es remoción químico-mecánica de caries. Muchísimas gracias. Doctor José Luis Hermosillo, buenos días. Me gustaría saber qué usa para remineralizar la caries incipiente. Bueno, mira, aquí es muy importante manejar el control de la enfermedad. Número 1, tener una calidad y cantidad de saliva adecuada. Esto quiere decir checar primero al paciente qué pH salival tiene, cuánta saliva produce. Hay diferentes tipos de tecnologías y materiales que existen en México para hacer este tipo de estudios, etcétera. Y ya de materiales específicamente, pues se pueden utilizar fluoruros, se pueden utilizar materiales combinados, por ejemplo, remineralizantes como el MI Paste, como el Remin Pro, como el Cari Free 5000, que contienen calcio, fosfato y flúor, para poder remineralizar esas superficies. Entonces, pues hay una variedad muy grande de materiales para remineralización. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Cristian Pérez, ¿para qué sirve la fresa inteligente? La fresa inteligente es una fresa que está fabricada en un polímero que tiene una dureza de 60 NOP. El tejido infectado tiene una dureza de 30 NOP. El tejido afectado 70 NOP y el tejido sano 90 NOP. ¿Qué quiere decir? Que la fresa, en cuanto toca el tejido afectado o sano, se deshace, no tiene capacidad de corte. En cambio, cuando entra el tejido infectado, que es lo que tenemos que remover, lo remueve con suma facilidad. Entonces son fresas especiales de un polímero adecuado. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Héctor Morelos. Dice, excelente plática, Armando, y como siempre son una garantía de calidad de escucharte. 2 preguntas. ¿El Spectra tiene algún tipo de mantenimiento o tiempo de uso? Y la segunda pregunta, ¿qué opinas del uso del gel Papacarie para la remoción del tejido? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Bueno, Héctor, un saludo. Muchas gracias por tus comentarios. Eres muy amable. Definitivamente, te decía que yo tengo más o menos 15 años usando Spectra. Tengo unos que ya hasta se despintaron de la parte superficial del uso y están jalando. O sea, con cuidado, no hay problema. Existe mantenimiento, por supuesto. El proveedor te da todo el mantenimiento y el apoyo que se requiera,
no hay ningún problema. En cuanto a los químicos, pues ya creo que ya contesté esa pregunta. El Papacaire Duo funciona también perfectamente bien. Antes lo teníamos que importar de Brasil, ahora hay en México. Y te digo, es una opción así como lo es el Carisol o el Brix 3000. Perfecto, doctor. Tenemos pregunta de la doctora Griselda Romo. Hola, buen día, doctor. Muchas felicidades. Interesante y enriquecedora la charla. Una pregunta. Usted mencionó desinfectar con hipoclorito de sodio. ¿Qué tan confiable es y por qué no clorexidina? Buena pregunta. Mira, aquí hay diferentes tipos de opiniones y estudios, etcétera. Uno de los principales estudios es el doctor Uribe Echeverría, de Argentina, que empezó con todo esto del manejo de la desproteinización. Es totalmente confiable, los endodoncistas lo usan con frecuencia diario para lavar los conductos, etcétera. Es totalmente biocompatible, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Y al mismo tiempo que estás haciendo la desproteinización, estás desinfectando. Por eso es que en ese caso utilicé, en lugar de la clorexidina, utilicé yo para desproteinizar toda la dentina el hipoclorito de sodio. Las dos son buenas opciones. La clorexidina sigue siendo válida. Hubo un tiempo en que nos decían que no era necesario desinfectar. Ahora sabemos, hay nuevas corrientes, nuevos estudios, sobre todo de la odontología turca, muchos muy nuevos, en donde se demuestra la importancia de sí hacer una desinfección. Ambas cosas nos sirven para la desinfección. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Gabriela Cuevas. Doctor, ¿recomendaría entonces desinfectar todas las cavidades con hipoclorito de sodio? No. Cuando tú requieras hacer una desproteinización, sí. Cuando no sea necesario, lo puedes hacer con clorexidina con tranquilidad. Todo esto es, afortunadamente han evolucionado tanto los materiales, tenemos tantos materiales, tantos equipos clínicos, pero hay algo que bendito sea Dios no ha cambiado, que es tú eres como clínico, como odontólogo, el que a final de cuentas vas a decidir qué vas a utilizar, cuándo lo vas a utilizar, etcétera. Depende del tipo de cavidad que estés preparando, el aislamiento previo que tengas, etcétera. Si no es algo que tengas que forzosamente, porque no es una lesión de caries muy profunda, te removiste todo el tejido adecuadamente, tienes un buen aislamiento, a veces no es necesario hacer la desinfección. De rutina, como para echarse la bendición, ahora sí que podríamos utilizar de rutina la rutina. No hay ningún inconveniente para hacer desinfección. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Fabiola Rodríguez pregunta, ¿puede repetir las medidas químicas de eliminación de caries? Las medidas químicas, no sé a qué se refiere. Doctora Fabiola, si nos pudiera ampliar más la información con respecto a su pregunta. Bueno, preguntan sobre costos y dónde adquirir el equipo. Bueno, ahí en México el distribuidor es Dentadec y el costo es alrededor de $4,000. Aquí en esto es muy importante en la relación del costo. Una cosa es planear la adquisición de un equipo, y ahí lo primero es qué beneficio me va a dar tenerlo, cómo lo puedo adquirir, planear todo y hasta final jerarquizar el costo. Porque a veces jerarquizamos el costo y $4,000, ¡uy, qué caro! Pero gastamos más en otras cosas. Entonces habría que primero tomar en cuenta los beneficios tan grandes que vas a tener este tipo de tecnologías, todo lo que es innovación en odontología en tu consultorio, la forma de adquirirlos y posteriormente no asustarse con el precio, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación es un equipamiento que les va a dar en gran parte una muy buena comunicación con el paciente, les va a dar seguridad en lo que hacen en cuanto al diagnóstico de abrir o no lesiones de caries, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan que cuál sería el porcentaje de hipoclorito. Al 5%. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Guadalupe López, ¿qué tipo de microorganismos es el que detecta este equipo? No detecta lo que detecta no son microorganismos, lo que detecta son los elementos metabólicos que producen las bacterias, en este caso las protoporfirinas.
O sea, no les pone nombre y apellido a las bacterias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Julie. Buen día, según su experiencia, ¿qué probabilidad hay de que la lesión inicial de caries, después de sellarla, remineralizarla, se convierta en una cavidad más profunda? Muy raro. Hay estudios, por ejemplo, de selladores de fosos y fisuras, en donde el puro sellado mecánico, que era lo que se hacía realmente con la resina, baja totalmente el porcentaje de lesiones de caries que avanzan o continúan. En el caso de los ionómeros de vidrio, todos los estudios que hay de selladores de ionómeros de vidrio, el 100% no presentó lesiones de caries secundarias. Muchísimas gracias. Doctor René Arturo Segura, muchas felicidades por tan buena conferencia. Nos pregunta si pudiera darle su correo electrónico. Sí, como no, es drhernandez, todo con minúsculas, y luego también todo con minúsculas, quality, Q de queso, Y al final, quality dent, de dental, nomás a dent.mx. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Lilia Arroyo. Doctor, ¿podría decir si tiene estudios longitudinales para ver si los pacientes tratados sin remoción de caries en lugares donde se grabó y se puso resina ya no tuvieron recidiva de caries? Mira, aquí en esto, yo lo que tengo de control de mis historias clínicas, no tanto estudios formales longitudinales, pero sí tengo una estadística. Lo primero que nosotros hacemos es determinar el riesgo de caries del paciente. En los pacientes de riesgo alto utilizamos en su gran mayoría puros ionómeros de vidrio de alta densidad, y en ellos tengo utilizando, por ejemplo, la técnica EQUIA desde 1990 desde el 2008 hasta la fecha, o sea, son 9 años utilizando y no he tenido ningún problema en ninguno de mis pacientes. En resinas es distinto. En resinas, si el paciente es de bajo riesgo, pues casi lo que le pongas va a funcionar. Esto es muy importante en cuanto al diagnóstico de los materiales que tenemos que utilizar. No puedo yo decirles tal material es para todos ni tal material no sirve para todos. Es muy importante hacer el diagnóstico de riesgo de los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Tiene saludos y felicitaciones desde Zacatecas, Uruguay. Ay, gracias. ¿Quién está de Uruguay? Tenemos de Uruguay a la doctora Corina Lacoste. Saludos, Corina. Tenemos otra pregunta de la doctora Rivera. ¿Qué otro método de diagnóstico sugeriría más accesible para el paciente promedio al servicio odontológico? Bueno, una de las cosas más importantes que yo les puedo recomendar mientras tienen la posibilidad de adquirir todo este tipo de tecnologías es tomar el curso de ICDAS. Pueden entrar al portal de ICDAS y tomar el curso. Hay un link que dice por ahí e-learning, o sea, la e-learning. Lo entran al curso, el curso dura aproximadamente 1 hora y media, pero lo pueden tomar en partes. Esa sería mi principal recomendación, que aprendan a manejar todos los parámetros del ICDAS para que clínica visualmente puedan empezar a manejar estos conceptos de diagnóstico temprano de lesiones de caries. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Rodolfo Montufá. ¿Cuándo se recomienda desproteinizar las cavidades? Bueno, mira, número 1, la desproteinización principal es para desproteinizar el esmalte antes de grabar. Esa es la principal, el principal focus de casi la mayoría de los estudios que hay de desproteinización, incluyendo los que hay en México, ¿no? Doctor Roberto Espinosa tiene estudios sobre eso, Uribe Echeverría tiene estudios en Argentina, en Europa hay estudios también. Y en el caso de ya una cavidad abierta, la dentina, por ejemplo, antes de colocar un ionómero de vidrio, tienes la opción de acondicionar con ácido maleico o ácido poliacrílico, dentin conditioner, cavity conditioner, o hacer la desproteinización, ¿verdad? Y desinfección con hipoclorito. Cualquiera de las dos opciones funciona en el caso de la colocación de los ionómeros de vidrio de alta densidad.
Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Cristian Pérez. Doctor, buenos días. ¿Qué protector pulpar recomienda y qué producto nos recomienda para prevenir el dolor posoperatorio en la eliminación de caries? Bueno, número uno, si haces únicamente la eliminación del tejido infectado, no va a haber dolor. Si hay dolor, es que ya la cavidad, la preparación de la cavidad se fue más profundo de lo normal y está ya en tejido afectado y en tejido sano, que ya hay prolongaciones nerviosas que sí te pueden provocar esa sensibilidad postoperatoria. Entonces ahí hay que tener ya mucho cuidado en no desecar el diente, en hacer esa desinfección. En cuanto a protección pulpar, pues en este caso los fosfatos tricálcicos son lo que actualmente más nos funciona, como es el caso de Teracal o Biodentin. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente saludos desde Perú, Colombia. Gracias. La doctora Liliana Villa nos pregunta, doctor, mencionas selladores a base de ionómero de vidrio. ¿Podría mencionar alguna marca, por favor? Sí, como no, el triaje se escribe, DGC. Ese sería el ionómero de vidrio que, bueno, como sellador de fosas y fisuras, que yo recomendaría. La compañía australiana también tiene otro, no recuerdo exactamente el nombre, porque yo el que uso es el Triage. Muchas gracias, doctor. Tiene aquí un comentario de la doctora Rosa María Ortiz. Felicidades, muy interesante su conferencia. ¿Puede comentar acerca del precio del Spectra? Bueno, lo comenté hace rato, el precio del Spectra es de $4,000 y no sé si tenga alguna forma de adquisición en este momento. Hay varias opciones opciones de adquisición, plazos, formas de pago, etcétera, en la página de Dentadec. Gracias. Otro comentario de la doctora Keiko Chung. Gracias, doctor, por su conferencia, ya que nos ayuda a formarnos y continuar con estas charlas para nuestra profesión. Saludos desde Granada, España. Y ella manda saludos a Guayaquil, Ecuador. Pues, saludos a mis colegas españoles. Por ahí nos veremos en agosto en el Congreso Mundial de Madrid, si Dios quiere. Y con respecto a Ecuador, también tengo una invitación para ir a dar 3 cursos a Ecuador en el mes de julio. Perfecto, muchas gracias. La doctora Rosario Sánchez, ¿y el hidróxido de calcio qué tan aconsejable es para protección pulpar? Mira, el hidróxido de calcio lo dejé yo de utilizar hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos y encontraron en todos los estudios que se lava, se elimina completamente, no tiene realmente... me supongo que se están refiriendo a materiales como lo era el dical y cosas por el estilo. Actualmente los diferentes elementos tricálcicos, como por ejemplo el Teracal, es excelente. El Teracal se parece mucho a todos esos forros cavitarios, es fotocurable, etcétera. Tiene una calidad excepcional. Entonces, realmente yo te recomendaría que se fueran por el Teracal. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Sánchez. ¿En qué pacientes nos recomienda el uso de equia? En todos los pacientes de alto riesgo está indicado los ionómeros de vidrio de alta densidad tipo equia, tipo el heliomolar, o el Ketak-SEM, o todos los Ketak de molar, etcétera. Hay muchos ionómeros de vidrio que pueden utilizarse. Boco también tiene ionómeros de vidrio de alta densidad, etcétera. Entonces, lo indicado sería en todos los pacientes de alto riesgo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Paulina Villana. ¿Cómo evitar la sensibilidad posoperatoria después de colocar una resina? Le manda muchos saludos. Bueno, ¿cómo evitarla? Tener mucho cuidado en todo el protocolo, tanto de preparación. Doctor Hernández, ¿nos escucha? Doctor Armando, ¿nos escucha?
Doctor Armando, ¿nos escucha? ¿Sí me escuchan ahora? Ahí lo escuchamos, doctor. Hubo una pequeña falla, se fue la luz, Ok, pero perfecto. ya la tenemos de regreso, espero no se vuelva a ir. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedamos con la pregunta de la doctora Sánchez Sí. sobre la recomendación del uso de equia. Por favor, doctor. Sí, le decía de la equia. Lo importante de la equia es todas estas restauraciones están enfocadas a mínima intervención, en donde está basado riesgo. Si el paciente es riesgo de caries, mediano o alto, lo indicado es equia. Si es un paciente de bajo riesgo, pues ahora sí lo que le pongas va a resultar. ¿Cómo podemos nosotros determinar, independientemente de hacer todos los estudios de manejo de caries, enfermedad? Pues si clínicamente vemos un paciente que tiene múltiples restauraciones fallidas o cavidades muy extensas, con mucha cavitación, con mala higiene, etcétera, ahí es donde está indicado. O en geriatría es donde está indicado hacer las restauraciones de ionómeros de vidrio de alta densidad, o sea, equia. Muchas gracias, doctor. Y también teníamos pendiente la pregunta de la doctora Paulina Villana, ¿cómo evitar la sensibilidad posoperatoria después de colocar una resina? Bueno, ahí, ¿cómo evitar la sensibilidad posoperatoria? Tener mucho cuidado desde la preparación de la cavidad, desde el manejo de los tejidos, infectado, afectado y sano, porque si hay sensibilidad, quiere decir que llegamos a tejidos donde ya hay prolongaciones nerviosas sanas, como es el tejido sano y parte del afectado. Por eso es la importancia de remover únicamente el infectado y utilizar todas esas nuevas tecnologías que nos permiten asegurarlo. Y por otra parte, el protocolo de adhesión. Si nosotros tenemos problemas en el protocolo de adhesión, como es el secar demasiado en lugar de mantener húmedo, de uno usar un adhesivo adecuado, la polimerización, etcétera, o sea, son muchos factores los que pueden contribuir a tener esa sensibilidad. La manera de evitarlo es hacerlo así, de este tipo. Control de todos los procedimientos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Catherine. ¿El ionómero de alta densidad lo deja como material definitivo en pacientes adultos con Sí. alto riesgo a caries o lo deja en observación por cierto tiempo? No, el material de ionómero de vidrio de alta densidad que estoy hablando es ionómero de vidrio puro, en este caso el sistema equia, y puede quedarse perfectamente bien como material restaurador definitivo. Les decía que yo tengo restauraciones hechas desde el 2008, o sea, con 9 años en la boca de mis pacientes, adultos y adolescentes y niños funcionando perfectamente bien sin ningún problema. ¿Qué es lo único que en algunos pacientes he notado? La necesidad de darle mantenimiento, que es únicamente grabar la superficie o secar la superficie y volverla a sellar con el sellador especial que viene, el Equia Coat. Gracias, doctor. Pregunta la doctora Cintia Altamirano, ¿por qué al obturar una cavidad que estuvo expuesta al medio bucal mucho tiempo hay dolor posoperatorio? Porque está sumamente contaminada. Y ahí hay que hacer primero un diagnóstico pulpar, importante. Porque a veces una cavidad que ha estado expuesta demasiado tiempo, sin saber, ya hay bacterias involucradas dentro de cámara pulpar, haciendo microabscesos y que van a desencadenarse en un absceso pulpar ya manifestado grande y la necesidad de hacer endodoncia. Entonces hay que tener, en esos casos sí, podría funcionar hacer una curación provisional. En este caso puede ser con ionómero de vidrio. Pero dependiendo qué tan profunda sea la cavidad, es el manejo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, todo el piso, si está muy profundo, es donde está indicado, por ejemplo, el teracal. Ahí sería una excelente opción. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta
bueno, del doctor Cristian Pérez, comentó que usa un motor para la eliminación de caries. ¿Cuál es y qué tal la experiencia de uso? Saludos. Es un micromotor de nueva generación de la compañía Bienair, que es el MX Micro. Y ya viene con todo programado, o tú lo puedes programar para las diferentes funciones que se necesitan. Tenemos una pregunta de la doctora Rivera. ¿El Teracal se puede usar en niños? Sí, por supuesto. Ahí el doctor Luis Karakowski, dentro de los odontopediatras mexicanos, creo que es la persona que tiene más experiencia en el manejo en niños del Teracal. Tenemos una pregunta de la doctora Daniela Campos. Doctor, ¿el ionisal de boca usted lo recomienda para sellar fosetas y fisuras? Todo lo que sea ionómeros de vidrio puede tener una función buena. Yo en lo personal no he usado nunca el ionosil. La doctora Laura Morales pregunta, en caso de dentina reblandecida con la cucharilla cetrosa, ¿cuál sería el material de elección? Todo lo que es dentina reblandecida hay que removerla. Todo lo que es reblandecido es tejido infectado. Entonces hay que remover absolutamente el total del tejido. Y ahí es donde entra la remoción químico-mecánica que ya mencionamos, donde entran las fresas inteligentes, que es lo más seguro en esos casos donde hay demasiado tejido reblandecido y profundo. Eso evita hacer comunicación pulpar o llegarle al tejido sano. Gracias, doctor. Nos pregunta nuevamente sobre el porcentaje en caso de usar hipoclorito en una cavidad. ¿No lo podría repetir, por favor? 5%. Muchísimas gracias. Tenemos pregunta del doctor Juan Pablo Rivera. ¿Qué opina del biodentín como regenerador de dentina y si tiene buena adhesión a la resina? No, bueno, dije que no tengo ningún fundamento para decir que tiene adhesión a la resina. No creo que tenga adhesión a la resina. Pero en cuanto a lo demás, excelente en regeneración. De hecho, lo hemos probado en comunicaciones pulpares, en niños, en adolescentes y funciona hasta ahorita con casos de 4 o 5 años de experiencia de uso perfectamente bien. Tenemos otra pregunta del doctor Alberto Roma. ¿En cavidades profundas se recomienda solo Teracal o un segundo cemento? En cavidades profundas creo que bastaría con una buena capa de Teracal. Acuérdate que lo puedes levantar hasta casi 1 milímetro. Entonces queda perfectamente bien adosado a todo el piso. O a veces hasta algunas paredes cerca de cuero pulpar. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Pimentel. ¿Utiliza los detectores de caries? No. Actualmente utilizamos el puro Spectra, utilizamos la remoción químico-mecánica y las fresas inteligentes. Muchas gracias. También nos pregunta la doctora Erika Martínez, ¿por cuánto tiempo se coloca el hipoclorito en la cavidad y si es con torunda o a chorro? El hipoclorito se coloca, no a chorro, se coloca con torunda o con un microbrush, colocas en todo lo que es la cavidad y se deja aproximadamente 60 segundos, o sea, un minuto, igual que la clorexidina. A veces les digo yo a mis alumnos en la Salle que se colocan, por ejemplo, la clorexidina y inmediatamente lavan y secan, pues de nada sirvió. Tienen que dejarla actuar. Entonces, la actuación es entre 40 y 60 segundos. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente tiene muchos saludos. Muchas felicitaciones por su conferencia. Gracias. Si le parece bien, doctor, podemos ir cerrando la sesión de preguntas. Me parece perfecto. Mil gracias por la atención. Mi intención era darle espacio a muchas preguntas. Estoy sumamente satisfecho de todas las preguntas que me hicieron y las que no vamos a alcanzar a contestar. Los saludos igualmente a toda la gente que amablemente se conectó. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también, DHD.
Muchísimas gracias a usted, doctor Armando Hernández. Muy interesante su conferencia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego, doctor. Quiere hablar el señor González. Así es, muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente Horacio González, agradeciendo la participación de toda la audiencia, las preguntas súper interesantes que hicieron. Nosotros quedamos muy al pendiente de sus comentarios y de sus preguntas de Spectra. Para cualquier información en cuanto a planes de financiamiento, formas de adquisición, etcétera, les pido que revisen la página de Air Technics, que es www.airtechnics.com. Ahí van a encontrar la lista de distribuidores activos en toda la parte de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. También ahí hay manuales en español, etcétera. Y bueno, también agradecer a nuestro distribuidor patrocinador de esta conferencia, que fue Dentadec. Ellos lo pueden revisar su página de internet en www.dentadec.com, y les dejo mi correo para cualquier pregunta. Es hgonzalez@airtechnics.com. Nuevamente agradecer mucho la participación del doctor Armando Hernández, quien ha sido durante los últimos 16 años nuestro referente en el uso de Spectra. Muchísimas gracias, Horacio González. Muchísimas gracias, doctor Armando Hernández. Les enviamos un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec y Air Technics por esta interesante conferencia. Muchísimas gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec y Air Technics por esta interesante conferencia. Muchas gracias, ingeniero Horacio González. Gracias, doctor Armando Hernández. Les enviamos un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.